Bien, señores, los grandes de la comunicación, tenemos un nuevo jefe de la policía. Ya el jefe removido tenía como 4 o 5 meses, ¿verdad? Que había cumplido, tres, que había cumplido su periodo. Y entonces ya estábamos esperando, de acuerdo a la ley orgánica de esa institución, un nuevo Director. director de la policía. Bueno, vamos a pasar revista cuál fue el legado de ese jefe de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, muy vinculado al Partido Revolucionario Moderno. Inclusive yo creo que jugó un papel protagónico en las elecciones, ¿verdad? Sí, Del 20. sí. Él fue el Sí, precursor en la Junta. exacto. Estuvo ahí en la Junta Central Electoral y entonces se dice que llegó a la Policía Nacional gracias a ese trabajo, A una esa deuda. identificación, que no es raro aquí en este país, porque cada partido tiene Sí, su, pero no cada así, partido tiene su, pero no así tan descarado. su grupo militar y Pero su jefe militar favorito y su ministro. él en realidad llegó como pago por una deuda política a la jefatura de la Policía Nacional. Si tú te vas a las profundidades del hombre y su formación, ese hombre no tenía condiciones ninguna No me diga. no tenía ninguna condición para ser jefe de la policía. Y es lo que siempre estamos observando. No fue un militar de carrera, no fue un policía de carrera, fue un policía que se enganchó para manejarle, para ser chofer de uno que tenía más rango que él. Ok. Y llegó ahí, gracias a uno de esos azares de la vida, denunció una actitud no santa en la Junta Central Electoral que armó todo un revuelo, fue preso, fue detenido y eso le granjeó ciertas simpatías en el partido que ganó las elecciones en ese momento. Porque él habló, yo creo que de un técnico de Claro Sí. que jugó un papel estelar, según él, en un fraude en contra del Partido Revolucionario Moderno, y a partir de ahí se armó todo un avispero. Él fue preso, fue detenido, no pudo demostrar esa acusación que hizo, pero eso le granjeó. Eso le granjeó el respaldo y la identificación con el Partido Revolucionario Moderno, que finalmente, cuando llega al poder, lo hace jefe de la policía. Pero aparte de eso, de esa llegada, de ese Acuérdate que él tuvo un AME primero, ¿eh? Sí, Sí. de ese agradecimiento, lo que queremos es analizar cuál fue su impronta, qué dejó. Como legado, yo honestamente no creo que haya hecho un trabajo como el que amerita una policía en reforma. Porque vuelvo a decir que siguió con los métodos tradicionales de enfrentamiento del delito en la República Dominicana. La delincuencia se mantuvo en niveles prácticamente iguales. Las estadísticas positivas que se daban de la delincuencia eran estadísticas de ellos que no salían de ninguna parte. Todas amañadas. Sí, y en segundo lugar, esos intercambios de disparos que tanto se han criticado en la República Dominicana, durante su gestión estuvieron bastante presentes. Entonces, ¿cuáles fueron las dos adopciones que yo vi en la jefatura de Guzmán Peralta? El patrullaje por cuadrantes, que fue prácticamente una medida como un plan piloto que se estableció en el Distrito Nacional. Es un invento de vaina. El patrullaje por cuadrantes. Es un invento de José Lalú. Perfecto, o sea, ni fue un invento de José Lalú, porque fue una adopción de la jefatura de la policía que ni siquiera se implementó en todo el país. Fue en puntos específicos para ver qué tipo de resultados daba. Y después de ahí incluso se dejó de mencionar esa parte que era el patrullaje por cuadrantes. No obstante, en las partes donde eso fue aplicado, la delincuencia mermó en las partes, pero fue aplicada precisamente en esas partes donde
la delincuencia no ha sido tampoco tan frecuente, porque fue aplicado en la circunscripción número 1. Sí, en los lugares donde no hay esa gran presión, sobre la delincuencia, porque después, es un sitio seguro. Después está los uniformes que fueron cambiados de la Policía Nacional, incluso en medio de un escándalo, porque se dice que los uniformes costaron demasiado dinero y nadie siguió ahondando en esas cifras que se gastaron en los uniformes. Y en honor a la verdad, una de las grandes falencias que tenía el propio jefe de la policía, el que se fue, él fue un jefe de la policía que estuvo en medio de una reforma, y de lo único que él no sabía hablar era de la reforma policial. No sabía hablar de la reforma policial porque él no sabía ni en qué consistía. Era un hombre que estaba ahí. Y entonces, cuando te hablan de avances, eso es como un político que te dice, no, hemos avanzado mucho y nosotros estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro. Pero cuando tú te vas al fondo, tú dices, pero ¿y en qué es lo que hemos avanzado? ¿En qué? Todavía República Dominicana, a 5 años del gobierno de Luis Abinader y de la supuesta aplicación de una reforma, todavía la República Dominicana no sabe en qué consiste la reforma de la Policía Nacional. Mira, todavía. Dale. Miren, en los temas de seguridad, yo siempre soy un poco acucioso. La República Dominicana, que hace mucho tiempo, nosotros tenemos, lo primero que tenemos es un cuerpo armado que lo que hace es todo menos ser policía. República Dominicana venimos con una policía trujillista todavía. Aquí nadie me puede hablar de reforma porque no se ha hecho ninguna. Dime en qué hemos reformado. Que le cambiamos los uniformes. Eso no es reforma. Cuando tú haces una reforma policial, todavía los que están manejándole a la querida y cargando el carrito están ahí. Los hijos de los amigos, de los policías, de los periodistas, de fulanito, andan con escolta policial. Aquí tú te encuentras en una discoteca de esas de los popis y fácilmente tú te encuentras con un tipo que es mayor de la policía o que es teniente, que es sargento, que no sabe ni siquiera hacer una alineación de 3. Entonces tú dices, pero ¿cómo tú me vienes a hablar de reforma en un país que ni siquiera hemos inventado? Aquí no se ha hecho nada. Y este que viene tampoco va a hacer nada. Porque cuando tú inicias aquí no se puede hablar de reforma, aquí hay que hacer una transformación. Y eso implica que nos pongamos de acuerdo. Ahí hay hombres íntegros. Es verdad que la policía tiene buenos hombres. Pero resulta que cuando tú llegas a un lugar y tú tienes una conducta aprendida y tú vas con los mejores intereses para tú hacer transformaciones, pero tú no puedes, porque a ti no te dejan. Y si tú no haces lo que se está haciendo, entonces tú te vas, porque ya eso es una cultura intrínseca en ese cuerpo armado que está extrapolando hasta el Ejército Nacional. Porque una de las cosas de las instituciones que se mantuvo un poco, que era respetada, era el Ejército de la República Dominicana, y ya hasta eso ha llegado la prostitución, que ya aquí no se respeta. Cuando sale un cadete de las Fuerzas Armadas, lo primero que pregunta, ¿cuál es el mejor puesto? No pregunta que va a servirle a la patria. Antes cuando nosotros entramos a la academia era para servirle a la patria, pero ahora no. Ahora es, cuando un cadete se gradúa, le pregunta, dice, ¿dónde es que está el mejor puesto? ¿Dónde es que se consiguen los pesos? Para buscarse lo suyo. Entonces, nosotros tenemos que revisarnos como sociedad y qué vamos a hacer nosotros con una policía, y necesitamos quien nos cuide. Porque tú haces una encuesta y tú preguntas si tú confías más en la policía o en un ladrón. Ay. Y fácilmente la gente confía más en el ladrón que en la policía. No, yo vi ahí una señora en un programa, un noticiero muy importante de la televisión nacional, donde ella defendía a un narcotraficante del barrio que le habían puesto un reloj, porque aquí hay un periodista que pone reloj, y regularmente cuando pone reloj
matan al delincuente. Es el único país del mundo que hace eso. Pues es una violación atroz de los derechos fundamentales de una persona. Porque el hecho de que yo ponga un reloj y diga que tú eres delincuente, eso no puede, la policía ni agentes policiales pueden ir en busca y darte 2 tiros y matarte. Entonces tú Eso estás corroborando no lo que debe estoy ser. diciendo. Bueno, el hecho es de que ese periodista subió el reloj y entonces fueron a ese barrio los periodistas a cuestionar sobre por qué ese periodista subió ese reloj y que había que perseguirlo y había que detenerlo y en todo caso, si se resistía, eliminarlo. Pues bien, la señora dijo, no, nosotros nos sentimos, él vende su porquería, porque ella reconoció que el tipo vendía su porquería, él vende su porquería, por una señora de 50 y pico de años, casi de 60. Él vende su porquería, pero él mantiene el orden aquí, y nosotros nos sentimos más seguros con él que con la policía. La Policía Nacional es un cuerpo de hombre armado por un Estado con un criterio represivo imperativo. ¿Cuándo nace nuestra Policía Nacional? ¿Bajo qué régimen? Un 2 de marzo, en los tiempos de Trujillo. Pero vamos hoy. Miren, con relación a Guzmán Peralta, hoy mayor general retirado y a la misma vez asesor en materia policial del Poder Ejecutivo, que no sabemos qué es lo que va a asesorar. Cobra un cheque. Eso es lo que se hace ahí. Un chequito, su chequecito. Con el nombramiento de Ramón Peralta se politizó la Policía Nacional. Totalmente. Precisamente por ahí empezó la poca disciplina y el descontrol, porque el verdadero policía lo veía él sin ningún tipo de criterio, ni formación, ni porte, ni ningún tipo de característica policial para ejercer el mando. Por eso fueron los desorden. Pero ahí vamos. En los tiempos de Luis Abinader, comienza naturalmente en el 16 de agosto del 20, empieza con Edward Sánchez González, un general buscado sin relaciones de lo que es el conocimiento interno de la policía. Académico, Sí, pero académico, usted es una universidad, se hace academia. No, él es académico. Académico de la Academia de la Policía. Y con una buena hoja de servicio, él tenía un buen perfil. Correcto, pero parece que le pasó lo que dijo José Ramón. Él fue a implementar medidas que realmente transformaran a la policía y le hicieron la vida imposible. Francis, Fernando, Ramón, Cristian, usted lo que dice, sin digregarme del tema, pongo este ejemplo y volvemos al tema central. Sigue. ¿Qué dice Ángel Osoria en El alma de la toga? Hay licenciado y abogado. Él fue a la academia, se hizo académico, un oficial, segundo teniente, pero no ejerció el mando, porque siempre trabajó en departamento privado y con el empresariado. Punto y aparte. Bueno, sigue. Entonces, la gestión de Edward Sánchez, sabemos todo que no hubo realmente... Dejó mucho que desear. Exactamente, porque no conocía la institución. Viene Alberto Ten, un retrógrada, que lo primero que hizo fue que metió a todos los empresarios que estaban jugando gallo en Santiago en un camión en los tiempos de pandemia, cobrándose una deuda personal. Usted se ve el criterio de policía que tenemos. Tenemos a Ramón Peralta, que lo definimos una cuota del partido y se politizó la policía y por eso nunca tuvo control la policía. Ahora, con el nombramiento de Andrés Modesto Doble Cruz o Andrés Modesto Cruz, hubo un enfrentamiento interno para seleccionarlo a él, porque, oiga qué tigueraje hay en esa policía. El presidente, y más recomendado por el sector del turismo y algunos empresarios, recomendaron al jefe hasta ayer de Politur, el general Mazunaga. Que era quien se mencionaba. No, el decreto, Ramón, estaba hecho para él. Entonces se comenzó a barajar que estamos en diciembre, que vienen algunas cuestiones. Entonces, el momento que se entregó y se mandó a preparar a Ramón Peralta que se prepare para entregar la jefatura y desaloje, ese Ramón Peralta se inventó un viaje para Georgia, de que supuestamente a una graduación, óyeme, de 11 policías que estaban haciendo unos cursos allá.
y se metió una semana para yo. Entonces se barajó hasta que, como el mago, mete la mano y sale Cruz como jefe de la policía. Ahora bien, Él no es un oficial de carrera. vamos a felicitarlo, vamos a augurarle éxito, le vamos a dar la tregua para que usted haga su estructura, su departamento, sus regionales, organice un poco para eso de tregua, pero un segundo de tregua no va a tener, señor general, jefe de la policía, Andrés Cruz, para los delitos y los abusos que tienen estos policías con los ciudadanos. Bueno. Cristian dice que hay que esperar, vamos allá. Vamos. No. No, yo lo que quedé así con definiciones, cuestiones internas, menéutica de abajo, cuestiones, yo de eso no sé mucho porque mi mundo es otro. Yo admito que Arranca. no, ya yo arranqué, lo estoy condicionando a ustedes y al equipo aquí para lo que yo voy a decir. En lo macro, en lo que yo veo, siempre se ha estado abogando por una policía ejemplar, maravillosa, se hacen comparaciones con otros países si pudiéramos traer policías de aquellos lugares que son tan, wow, increíblemente bien formados, que tienen todo el orden y están para servir, pero no se puede, tienen que ser policía de adentro, que conozca la idiosincrasia nuestra. Entonces, si uno quiere hacer a un buen tipo, o uno quiere uno mismo ser un buen tipo, ayudar a otro a que lo sea, hay que enseñar un ejemplo. Y aquí en este panel, cada vez que nosotros hablamos del tema, nadie invoca el gran ejemplo que hubo una vez en la policía que duró 5 años, 10 años, un periodo maravilloso para imitar ese tiempo. Yo no lo veo, que lo comandó, que lo dirigió fulano de tal y que las cosas se hacían así maravillosas. Eso yo no lo veo aquí. Si no hay eso, entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros queremos para cuando exigimos una reforma policial? ¿Qué es? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el norte? Mira, esta reforma es para que ustedes caminen hacia esa luz, para que ustedes aprendan a hacer así. Si no existe, si no está la luz, nosotros tenemos que proveérselo antes de entrar a la crítica dura que le hacemos y que es válida y que yo no me pongo eso. Pero es lo que yo veo porque yo enseñé artes marciales toda mi vida y yo tenía un ejemplo. Por ejemplo, mi ídolo era Bruce Lee y yo quería que mis muchachos fueran tan buenos, tan diestros como Bruce Lee. Ahora, queremos sacar un buen jefe de la policía, queremos que el presidente haga una reforma, tenemos que sellarle, mire, esa reforma quiero que sea así o asado, como ese periodo maravilloso que vivió la República alguna vez. Eso yo no lo veo en el tintero, no lo veo por aquí y se lo dejo a ustedes como ejemplo para ver si nosotros podemos ayudar a enseñarle a esa reforma y a los militares hacia dónde es que nosotros queremos caminar. El camino lo estableció el presidente de la República de esa reforma y de esa transformación en el 2026 cuando la presentó al país. Y entonces esa reforma... en el 2021. El 21 fue, no el 26. 2021. Bueno, sí. El hecho es de que busca, como todos hemos hablado aquí y tratado, transformar la policía, de convertirla no en una institución rígida, como si fuera una institución militar, sino una institución civil, porque la policía tiene un tinte civil, pero armado, ¿verdad? Uh-huh. Claro, todos los policías, la policía en el mundo tiene un sentido represivo, pero el policía está, por su formación, está llamado a inspirar confianza en la sociedad, está llamado a tratar al civil no con esa crudeza como lo trata un militar. Y los puntos claves de esa reforma fueron la nueva ley orgánica, ¿verdad? Donde la meritocracia juega un papel fundamental y la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ahí yo quiero ver a ver, ha habido meritocracia pero por Dios, en el movimiento. Permíteme hacer una aclaración. Sí. En realidad, Uh-huh. yo estoy de acuerdo con Cristian. Sí. En esa parte. Me estoy poniendo dudoso cuando tú coincides. ¿Sabes por qué yo estoy coincidiendo con Cristian? Porque él dijo algo que uno tiene que ponerle atención. Nosotros estamos haciendo un análisis y no tenemos un referente de la pero el referente es la reforma que sometió el presidente. No.
no tenemos un referente. Eso es teoría. De una Es jefatura la que práctica. se haya hecho. No. Se haya hecho con todas las de la ley. Es que Porque no hemos tenido es que eso no, nunca. es que exactamente. Entonces, No tenemos es que patrón. en eso entonces, no- exactamente. ahora- Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señores? Espérate, perdóname. Cuando el jefe de la policía llega, todo el jefe de la policía que llega, y eso hay que admitirlo, todo el jefe de la policía que llega, Y mira al que estaba antes. buscando ser civilista, un respetuoso como tiene que ser de los derechos humanos, la institución se lo come. Lo vimos en Pérez Sánchez, un policía de trato afable. de trato afable, de trato justo, de respetuoso de los derechos humanos. Duró un año. ¿Pero por qué él duró un año? Porque se lo tragó la misma No, institución. Franklin Almeida se cogió No, con no, él. no, no. Bueno, No, ya eso es un tema otra cosa. ya de debate. Pero después pero bueno. vino mi amigo. Pedro de Jesús Candelier. No, el después último. vino Santana Páez. Sí, Estoy también. hablando del 2004 hacia acá. Santana Páez. Porque si nos vamos a esa jefatura que tú acabas de señalar, todas fueron jefaturas carniceras, Sí, señor. represivas. Sí. Entonces, no podemos seguir ahí. Pero entonces, Santana Páez, un hombre correcto, una persona decente, Sí. un Académico. no era académico tampoco, pero tenía un prontuario, tenía un estudio de la Policía Nacional y había hecho los pasos para tratar de ser un buen jefe de la policía. ¿Y qué pasó con Santana Páez? Santana Páez, que si se quiere ha sido el menos malo de todos los jefes que hemos tenido en los últimos tiempos, tuvo que montarse en la ola. ¿Por qué? Porque ¿por qué se recuerdan los jefes de la policía anterior? Con fulano no se metían, No. porque fulano sí es verdad que lo agarraba y lo mataba. ¿Sí? Si había que matar 10 delincuentes, lo mataban. Entonces, nosotros hemos tenido una policía, primero, que no respeta el debido proceso. Y en segundo lugar, una policía que no ha podido con el combate a la delincuencia, a la inseguridad. Mira, otro punto clave de la reforma es el uso de la fuerza. ¿Cómo estamos en eso, José Ramón, en términos policiales? Oye, José Ramón. ¿Y qué fue? Deja que él hable. No, pero- Déjala que él hable. Está bien. Sí, No, dime. no, es que yo lo que quiero decirle algo al grupo y a los televidentes y a todos. Es una cosa simple que anda por ahí que todos la conocemos, que lo dijo Einstein. Queremos una policía maravillosa. Si queremos tener la policía que nunca hemos tenido, tenemos que buscarla donde nunca la habíamos buscado. Bien. En Suiza. Mira, Esa es la En situación. Suiza. República Dominicana es un país especial. Nosotros, en parte estoy de acuerdo con Cristian, pero tú no puedes, los tiempos, tú me das un manual y tú me dices que tú vas a hacer esto, y el primero que lo viola eres tú, porque el mismo que viola el manual es el mismo que lo edita. Entonces tú no puedes pedirle al hijo tuyo que tú estés educando, cuando tú le estás sermoneando, le dices, mira, yo quiero que tú estudies y que tú seas íntegro y que tú vayas, que tú respetes, que tú no robes. Y cuando el muchachito va, ve, el primero que lleva 2 gallinas a la casa es papá que se la robó al vecino. O sea, es verdad que nosotros no tenemos referente porque venimos, como decía Ricardo, con una policía que fue formada en aquellos tiempos. Nosotros no hemos salido de ese tiempo todavía. República Dominicana no ha salido en esa policía, lo que se viene haciendo es sustituyéndolo y poniéndole cosas, pero todavía aquí tenemos la policía que lo primero que hace el ciudadano es que no confíe en ella. Y para eso tú tienes que crear condiciones de los hombres que tú estás entrando ahí. Hay ¿cuántos hombres que están en la policía tienen reputación dudosa? Ahí hay delincuentes, narcotraficantes, gente que tienen un prontuario y están ahí. Y porque lo defiende un político, porque aquí la política se ha llevado de paro en todos los partidos. No estoy hablando de que porque es Juan o es Pedro, no. En todos los gobiernos que hemos tenido, desde Balaguer para acá, que fue el primero con Ibarcea, el otro, Pérez y Pérez. Pues no te acuerdas que en el 98 pusieron a Pérez y Pérez, creo que fue como por 90 días. Para resolver un problema. ¿no? Para resolver un problema nada más, lo hicieron jefe de la policía. Entonces, tú no puedes tener una policía
que sea a la hechura de una persona que esté ahí, sino una institución que tenga sus regulaciones. Pero, como lo tenía, mira, la Fuerza Armada automáticamente dejó de tener las regulaciones. Se convirtió también en algo político y mira, ya nadie la respeta. Pero hay una realidad. Hay un centro de capacitación para la policía. Se gastaron ahí millones de pesos. Hay una academia policial. Y hay una academia policial. Y han salido ya cientos de nuevos policías. Sí. Se supone con una nueva visión, con una nueva imagen de lo que debe ser una policía moderna. Y también tenemos un asesor colombiano que parece que está haciendo un buen trabajo. ¿Pero dónde está el buen trabajo? Bueno, parece han que está venido haciendo a tomar mucho un buen vino, trabajo ahora. Pero además, ahora hay un punto que tenemos que reconocer. Los policías ganan mejor dinero ahora. Eso sí, pero también hay un punto. Estamos hablando de un sueldo. Pero hay otro punto. Un sueldo de 29,000 pesos que sí, quizás usted dice, bueno, no es mucho. ¿Y de cuánto se ha disparado la canasta? Sí, pero hay una escala. Sí, pero hay otro punto que tenemos que reconocer. Sí. Porque así como criticamos, también tenemos que ver las cosas, por qué las cosas son así. El ciudadano no respeta a la policía. El policía no. En República Dominicana el policía no tiene respeto. Y no tiene respeto. Ese respeto no se lo ha ganado. Sí, no tiene respeto en gran medida porque no se lo ha ganado. No se lo ha ganado. No tiene respeto en gran medida porque el policía se ha convertido en pedigüeño. Sí. Que para poder completar la manutención de su casa, tiene que decir que si no hay algo para la cena, que si no hay algo para mí, que si esto y que si lo otro. E incluso cuando se le aumentó el sueldo, que fue una buena medida, nadie puede decir que no. Cuando se le aumentó el salario, uno pensó que eso iba a ir mermando, pero eso está igualito o peor que pero antes. Fernando, no te vayas más lejos. Cuando Lionel llega, el PLD llega al poder, los policías ganaban chele. Un jefe de la policía, un coronel ganaba 2.800 pesos. Y lo subieron a 30,000, que fue la mayor parte, el mayor aumento que ha tenido la policía y el ejército. Fue en los primeros años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y la gente, oye, cambió eso. El problema no viene ahí. El problema, tú le puedes dar al policía $10,000. Tú le puedes pagar. Si tú no tienes una formación. José Ramón, el policía no está acostumbrado a vivir de su sueldo. Le pueden pagar $1 millón. Pero eso es lo que él está diciendo. No está acostumbrado. Entonces, mire, hablando de reforma policial. Y con relación a las autoridades, sí, tenemos el honor de que nos estén en sintonía. Mire, esa reforma policial tiene que empezar limpiando, incluso esa fotografía hoy de posesión del nuevo jefe, Cruz. Hay que limpiar a todos esos individuos que están ahí con kepi rameado, que es la contaminación de cada jefatura. Entonces, quitar ese trujillismo difícil. En septiembre, son sí, amigos todos. Así mismo y socios. En septiembre aquí salieron 60 nuevos segundos tenientes graduados. Dame un puntito ahí, un puntito nomás para hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuándo tú has visto que se auditaba a un jefe de la policía? No. Esperamos que Cruz audite. No, Cruz le dijo al jefe saliente, váyase tranquilo. Conmigo usted no tiene problema. Que usted no tiene problema conmigo. O sea, que es una sociedad de no te estoy hablando que por poco que lo hay digo. Sociedad, te estoy hablando de que son amigos, son gente solidaria. Hay ese problema. Y además él fue inspector en su jefatura. Exactamente, él fue inspector. Pero ven acá. Y es que él sabe mediante lo que va a hacer entonces. Señores. Fernando, breve para salir Sigue. Entonces, una reforma policial, mire, usted coge los mejores 5 hombres de la Marina, los mejores 5 hombres de la Fuerza Aérea, los mejores 10,000 hombres de el Ejército. Entonces usted hace una nueva policía y esos nuevos oficiales que están saliendo como graduados de segundo teniente, usted le da poder, lo digrega por cada provincia y esos policías, la mayoría mañosos que tienen experiencia, usted los pone a hacer vigilancia, pero no a actuar bajo ningún sentido ni ser apresamiento. Entonces, a partir de ahí podemos tener una nueva policía. Y ojo con esto,
Esos policías criminales, abusadores y delincuentes, hay que tener un cuidado cuando lo vayan, si lo van a sacar con esta reforma, porque entonces ahí sí es verdad que nos sale mal azar que el chivo, que sería igual que en Siria fue cuando eliminaron a Gaddafi, que entonces esos cuerpos armados con experiencia se fueron al terrorismo y a la delincuencia. Pero Bueno. señores, hay una parte también. Déjame decir Hay una, algo, hay una parte que nosotros tenemos que entender. Y yo creo que José Ramón en gran medida hizo el esbozo. Señores, es verdad que hay que auditar a los cuerpos castrenses, porque se supone que manejan Tuve un lazo en Siria, no, fondos públicos. en Libia. Pero Masacraron a además Gaddafi. de auditarlos, hay una auditoría visual que nunca se le ha hecho. Que no la puede aguantar ninguno. No, porque hay tenientes que son millonarios. Tenientes Bueno. que son millonarios, que viven bien. Tú sabes aquí de nosotros aquí hay gente que no tiene casa. Y aquí hay tenientes. Fernando. Pero Gana- recuerda, un solo- Fernando, que hay tenientes, hay personas, hay altos oficiales de las Fuerzas Que Armadas, somos- que de tienen la, carrera. de la policía, Tienen carrera. que tú eres amigo mío y te voy a hacer teniente. Sí. Porque tú tienes un negocio y yo te compro el carro y te voy a hacer teniente y te hago teniente. Pero aquí Pero hay tú nunca has pasado por un empresarios cuerpo que son militar, ni mayores. Tú tienes rango, Pero este jefe de la pero tú policía- eres millonario. Pero, No, pero- Fernando, aquí hay empresarios que tienen un coronel a su servicio. Sí. Aquí hay un dueño de canal que tenía un general y un Sí. ejército ahí. Pero- Es una locura. Ahora- Eso no va a ser aquí. Ahora voy yo otra vez con mi utopía. Ahora mismo, Cristian, no hay un solo coronel, independientemente de donde venga, que sea pobre la No, policía. hay. Ahora, Ay. pero Ay, sí, ay. Hay muchos. Hay Quisiera muchísimo, yo Hay- conozco muchos policías que son serios. el compañero Sí. el Una compañero gran mayoría son serios. Sí, porque también Mira, yo conocí, perdón, También es un para pobre, darle es un premio. a Cristian ponerte en algún sitio. a Cristian la oportunidad. Yo conocí un coronel ahí cercano que vivía en Villa Duarte, en un callejón ahí. Ya tú sabes, lidiando con todos esos delincuentes Pero que había- lo conocían. pero, y estaba ahí y era un tipo serio y honesto. Y el, Sigue, el Cristian. famoso Por eso general, vivía ahí. el famoso general que vivía en la policía. Cristian, Él vivía en la policía siempre, vivió en la policía hasta que murió. lo que le iba a decir al compañero Medina es que lo que él pide es bueno, tiene la mejor intención, pero sanear la policía, hacer un levantamiento de quién es bueno, quién es malo, quién mata por debajo, quién es tramposo, eso no es un trabajo de 3 días, eso es un levantamiento que hay que hacerlo con una diligencia y con una inversión y no con gente de aquí. Tienen que venir psicólogos, psiquiatras, especialistas ¿cómo va a ser? y de eso otro es lado. tan complejo. Porque aquí la Es ONG complejo. y todas las iglesias y todo el que quiera hacerlo no lo va a lograr en 3 días. Eso se va a tardar. Lo otro es que yo no sé quién fue que dijo alguna vez. Eso es filosóficamente, todos nosotros aquí lo sabemos. Todo el hombre es malo y solamente actúa bien cuando la necesidad se lo impone. Eso fue Maquiavelo, fue alguien. Yo no creo que me estoy equivocando. Nosotros llevamos la maldad por dentro, todos nosotros. Actuamos bien por la vigilancia. ¿Quién nos vigila a nosotros? Aquí al compañero eso, nos vigilan los hijos de nosotros, las esposas, las madres, los papás, los familiares, para que nosotros no obremos mal, porque si no, en un momento se nos va la maldad. Con la policía pasa eso. Entonces, yo creo, si nosotros queremos aportar a la causa de tener una buena policía, ejemplar, maravillosa, un ejemplo a nivel mundial, que sea como en Costa Rica, donde ni siquiera había policía hasta hace poco, porque la gente llegaban a un lugar, se servían y pagaban ellos mismos. Una cosa maravillosa. Yo me sorprendí cuando yo una vez estuve por allí. Ya y la me delincuencia está haciendo estrago en Costa Claro. porque se lo está llevando la maldad, porque Rafael Malto dice, hay mucho más amor que odio en el mundo, pero oye a lo que yo quiero llegar. ¿Cómo podemos ayudar a tener una buena policía? Con inversión, con dinero. Una buena inversión para que la tecnología lo esté vigilando a ellos. Ahora, los policías en los países regularizados no andan con una cámara, no se la pueden quitar. Y si no la tienen, no pueden intervenir a un ciudadano. Esa cámara tiene que estar encendida. Los carros la tienen. Cuando un policía sale de un carro a intervenir al frente a alguien, hay unas cámaras que enfocan hacia allá. Porque todo el mundo y los jefes y la ciudadanía quieren ver que ese policía haga esa intervención correctamente. Aquí no hay eso. Entonces, bregando con pobredumbre, con poco presupuesto, dejándole al juicio de los policías,
que hagan la ejecutoria, así no se va a poder. Ya estamos en la época de la tecnología, de la inteligencia artificial, y donde hay mucho dinero y muchos inventos. Que hablen con los japoneses, que los japoneses pueden regalar algunos de esos equipos que usan sus policías, que yo creo que los japoneses, hoy por hoy, creo yo, son de los policías más correctos que tenemos sobre la bolita del mundo. Y una última Quizá cosa que yo quiero decir. Si me permite. Una última cosa que yo quiero decir de mi parte en este tema. Cristian tocó algo que es fundamental. Inversión. Ahora, hagámosle una auditoría a la reforma policial a ver cuánto se ha invertido y qué hemos sacado por de ahí. encima de 8.000 millones va. ¿Y qué hemos sacado de ahí? El problema no es el dinero. No, pues no. tú puedes meter todo el cuarto del mundo, Sí. eso es como un barril sin fondo. Cuando tú no tienes un norte y cuando tú no tienes un punto para tú llegar y decir, no, espérate, de aquí, porque el problema no es transformación, no es reforma, es transformación. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos y eso se lleva mucho tiempo con una sociedad que hay que educarla. Y creo que no es malo, porque en algún punto podemos empezar, porque la gente aprende, pero tú tienes que empezar con una educación y eso es muy amplio, porque un policía tiene que tener un paquete. No es nada más que tú le vas a sumir el sueldo, es un paquete y decirle, mira, si tú violas esto, tú pierdes esto. Y si tú no haces esto, tú pierdes esto. Porque también en esos países, que toda la policía del mundo tiene su debilidad porque son seres humanos. Sí, pero muy por debajo. Pero tenemos que ir a lo macro y verlo poco. Entonces no podemos quedarnos ahí porque tampoco nosotros podemos decir, vamos a seguir dando vueltas porque República Dominicana tiene dando vueltas ¿cuántos años? Desde que yo tengo uso de razón, estamos dando vueltas en lo mismo. La misma queja. Y no podemos seguir en eso porque... Hay que resolverlo. Ahora, nosotros necesitamos educación de ambas partes y con esto termino. Bien, señores, los grandes de la comunicación por el canal 74. Vamos a una pausa y luego venimos ya con temas de interés nacional.